La palabra de este día se llama regalo del cielo. Diga conmigo, regalo del cielo. Regalo del cielo. Tal vez alguno se acuerde, hay muchos aquí que no estaban presentes en esta tierra, ni estaban en los planes todavía para aquel entonces, pero allá por el año 1991, en Canal 9, en las tardes, yo me acuerdo que salía una comedia que se llamaba Regalo del Cielo, allá por el año 91. Y la historia era una idea del famoso Alejandro Romay, llamado el zar de la televisión, y me acuerdo que estaba Pablo Alarcón, Germán Kraus, Patricia Palmer, y bueno, varios actores de aquel entonces que algunos me miran raro porque ya no salen tanto en la tele, ¿verdad? Pero fue una de las novelas más exitosas del Canal 9 y de la historia de la televisión. Superaba los 40 puntos de rating cada tarde. Y yo me acuerdo porque yo sí la veía. La verdad, ¿para qué le voy a decir que no? ¿Sí? De hecho, tenemos la introducción. A ver, ¿tenemos el video, Mati, ahí? A ver si se acuerda usted de esto. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿No se acuerdan? Yo no me olvido de... Bueno, mire, la historia o la sinopsis de la novela esta era, o de la comedia, realmente era una comedia, hablaba de un hombre llamado Antonio Saldívar que le sabotean su auto, era un empresario, le sabotean su auto, tiene un accidente y muere, ¿no? Entonces él estaba casado con una mujer joven que estaba interpretada por Patricia Palmer, y tenía 3 hijos, ¿no? Tenía una linda familia, 3 hijos, un buen pasar, su padre lo sobrevivía, y de repente, la noche después de su velatorio, pasa algo que yo sé que no es verdad, yo no creo en eso, ni mucho menos, es todo producto de una ficción nada más, pero pasa algo que de repente él se encuentra con que vuelve a su casa, él ya después de muerto, él vuelve a su casa y se encuentra con su hijo más chiquito, que era el niño que vemos ahí. Y bueno, la serie va deviniendo en un montón de aventuras. Él se da cuenta que le habían saboteado y uno de sus amigos se enamora de la viuda y le metía el palo en la rueda como podía y todas las cosas que pasaban, ¿no? Pero para el niño se llama regalo del cielo porque para el pequeño Diego, se llamaba Dieguito, ¿sí? Para el pequeño Diego, tener a su padre era un regalo del cielo. Bueno, hoy quiero hablarte de un regalo de en serio, porque ya sabemos que los regalos del cielo de ese tipo son producto de una ficción, una simpática ficción. Pero hoy sí quiero hablarte y quiero volver al relato de la noche en que Jesús fue entregado, aquel jueves donde el Señor es entregado. Y quiero hablarte de un detalle que nos revela un regalo del cielo. Y nos revela el amoroso trato de Dios con sus hijos cuando responde su oración. Dios nos trata con amor, responde nuestra oración y nos prepara aún para los momentos de prueba que vienen por delante. Dice Hebreos capítulo 2, el autor de Hebreos, habla de nuestro Salvador como un Salvador que fue procesado. Y dice Hebreos capítulo 2, versículos 10 y 11, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar muchos hijos a la gloria. Y convenía a Dios que mediante el sufrimiento, diga conmigo, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús
un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Nos cuenta la historia, o cuenta el relato, nos deja en claro la palabra varias cosas aquí. Y antes de ir al relato de Jesús aquella noche, creo que es importante que entendamos un poco lo que el autor de Hebreos trata de compartirle o comunicarle a esta gente, a estos hebreos. Y nos deja en claro, por ejemplo, que Dios tenía un propósito. Y realmente veo en estos dos versículos una especie de mapa conceptual de cómo Dios obra. Veo que Dios tenía un propósito. En este caso, era llevar muchos hijos a la gloria, ¿verdad? Ese era el propósito de Dios. Ahora, no solamente Dios tenía un propósito, yo quiero que vea el mapa conceptual, pero también cuando Dios tiene un propósito, Dios elige un instrumento para llevar a cabo el propósito. En este caso, ¿quién era el instrumento? Jesús. Dios tenía a su Hijo unigénito, Jesucristo. Y no solamente Dios tenía un propósito y el instrumento, pero Dios tenía planeado un tratamiento conveniente para ese instrumento. Esto es como cuando usted va a usar su vehículo para hacer un viaje y usted antes de empezar ese viaje, usted lleva su vehículo y lo tiene que preparar, tal vez le tiene que arreglar algo, lo tiene que hacer revisar, le tiene que cambiar el aceite, tal vez cambiar alguna correa, ¿verdad? Porque ese vehículo es el instrumento que va a cumplir con el propósito de usted de llegar a cierto lugar o de viajar a cierto lugar. Bueno, Jesús era el instrumento, su Hijo, que Dios iba a usar para su propósito, y el tratamiento para este instrumento era el sufrimiento en la cruz. ¿Sí me explico? Y no solamente tenía un propósito, un instrumento y un tratamiento conveniente para el instrumento, pero Dios tenía claro, muy muy claro, el resultado de este plan. Y el resultado de este plan era que Jesús, el primogénito, y sus hermanos, que somos nosotros, fuéramos unidos al Padre por la eternidad. Si usted sabe que si hoy se va, ¿a dónde va a estar? En la presencia del Señor, ¿verdad? Y la verdad es que yo lo veo en la obra de la cruz, pero yo podría ver este patrón del obrar de Dios casi en cada propósito de Dios. Este patrón del obrar de Dios está prácticamente en toda la palabra. Es un patrón en cuanto a sus planes y propósitos en esta tierra con y a través de sus hijos. Dios tiene un plan y Dios dice, para este plan voy a usar este instrumento, y para que este instrumento cumpla este plan necesito procesarlo de esta o tratarlo de esta manera, hacer esto en la vida de este instrumento, tengo que trabajar con el instrumento porque yo tengo en claro cuál va a ser el resultado. Y así es como Dios obra. Y teniendo en cuenta esto, estos dos versículos, no se olvide de este principio, de este patrón del obrar de Dios. Ahora sí quiero que vayamos a Mateo capítulo 26. Hay mucho que la Biblia habla de aquel jueves en la noche, donde Jesús cena con sus discípulos, ¿verdad? Que es la última cena donde se establece la cena del Señor, donde muchas cosas suceden. Pero hoy quiero remontarnos a aquella noche de jueves en la cual Jesús tuvo que enfrentar la decisión más difícil en la tierra que tuvo que afrontar. ¿Voy o no voy a la cruz? ¿Cuántos saben que Jesús no estaba obligado a ir a la cruz? Y él tenía que enfrentar esa decisión. ¿Y cómo obtuvo la victoria a través de eso? Dice aquí el relato, luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar, habían terminado de cenar, ¿verdad? A un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia, diga conmigo angustia.
Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos, los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez, diga conmigo, segunda vez, se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Ya oró distinto. La segunda oración ya fue un poquitito distinta. Así estuvo orando, dice, cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar ¿por cuánto? Tercera vez, 3 veces a orar. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Este era un momento de mucha angustia para Jesús. Dijo, estoy angustiado. Uno pensará, ¿a poco Jesús se angustiaba? Él era el Hijo de Dios y tenía poder, cuántas cosas hacía. Él estaba en una profunda angustia, estaba angustiado. Getsemaní, de hecho, la palabra Getsemaní significa prensa de olivas. Era un huerto de olivares y la prensa de olivas es, usted sabe que para sacar el mejor aceite de oliva, ¿qué tiene que pasar con la aceituna? Y ese era el lugar donde era como una prensa para Jesús, prensa de olivas, y estaba en ese momento presionado, angustiado, muy angustiado. ¿Por qué? Porque había un fuerte conflicto en su interior entre la voluntad del Padre, que Jesús la conocía bien, y el deseo de Jesús de no pasar por el trago amargo. O sea, Jesús sabía que Él era el instrumento elegido, Él conocía por qué era el plan de la redención. O sea, todo estaba muy bien, es muy lindo, pero llega el momento donde uno tiene que afrontar ese proceso y uno dice, no hombre, yo no le entro. A este proceso no le entro. Llega el momento donde uno tiene que enfrentar y uno sabe que el resultado va a ser bueno, pero uno dice, es medio difícil, ¿no? Es medio difícil el momento de tener que enfrentarlo. Estaba presionado, estaba angustiado, había un conflicto. Y familia, esto suele ser para nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que algo lo tenemos que hacer, sabemos que es necesario, pero uno dice, la verdad no tengo ganas de pasar por eso? ¿A cuánto no les gustaría tener una profesión y vivir y ser tal vez el profesional más exitoso en un área, pero sabes que te tenés que comer 6 años de universidad y uno dice, ¿le entro o no le entro? ¿Verdad? Y a veces pasa así, tenemos que afrontar un proceso y bueno, Jesús estaba en la misma. Y no solo era un momento de mucha angustia, pero era un momento de soledad, de intimidad y de soledad. Se llevó a 3 para que oraran con él, pero los dejó a cierta distancia y le dijo, quédense orando. Se va él a orar y cuando vuelve a ver si estaban orando por él, se dio cuenta que le habían fallado, ¿verdad? Estaban todos durmiendo. ¿Alguna vez a usted le pasó que trató de orar y se quedó dormido? ¿Cuántos pecadores de esos hay aquí? ¿Sabe la cantidad de veces que me pongo a orar y me dice, viene mi esposa, me despierta, está roncando, me dice? Y sí, y nos pasa, y se quedaron dormidos. Es más, Jesús sí les dice cómo no pueden velar y qué sé yo, pero les dice, el espíritu está dispuesto. Yo los entiendo, muchachos. Ustedes quieren hacerlo, pero la carne es débil y a veces la carne te gana. Bueno, es así. Traten de orar, mantengan. 2 veces los encuentra dormidos. Ahora, ¿por qué pasa esto de que le fallaron? Porque hay momentos, a pesar de los intentos de Jesús de pedirles que oren, ellos no lograban entender lo que pasaba.
eran vencidos por el sueño. Y hay momentos, querido hermano, donde vamos a pasar por soledad y no te enojes con los demás por eso. A veces Dios permite tu soledad. Jesús se encontraba no solamente angustiado, pero qué feo es ese momento donde uno está angustiado y solo. Y uno quisiera tener a alguien que lo escuche, quisiera tener a alguien que lo acompañe. Y la familia de la fe está para eso, pero le tengo una noticia, si no lo pasó, lo va a pasar. Va a haber momentos donde te vas a dar vuelta para un lado, para el otro, y te vas a dar cuenta que estás solo y que hay ciertas situaciones que las tenés que enfrentar solo. Aquellos que han pasado por una cirugía, que han pasado por alguna situación de estas de salud, yo me acuerdo, yo no pasé por cirugías grandes, pero pasé por una pequeña, y yo me acuerdo que todo estaba bien y todos me decían, pastor, va a estar todo bien, y el domingo anterior a esa cirugía la gente me decía, pastor, va a estar todo bien, pero en el momento que tenés que entrar ahí al quirófano y que te dicen, ponete la batita, estás solo. Vos y a ver, te van a dormir y a ver qué hacen con vos, ¿verdad? Y hay momentos en la vida donde así es. Te va a tocar estar solo. Y no te enojes con la gente. Yo sé que deberíamos de estar, pero hay momentos donde por más que la gente quiera no está. Se quedaron dormidos. Y no solo era una noche, era la hora de la angustia, la hora de la soledad, pero era la hora de la lucha interior previa a una gran decisión. O sea, el conflicto lo llevó a ser insistente en la oración. No oró una vez y ya, oró 3 veces. Y era la misma, o sea, cambiaba un poquito la oración, pero era, Señor, si hay una chance de no pasar por esto, Señor, ahí le entro, o sea, a esa sí. Señor, ¿habrá momentos, hay alguna chance de no pasar? Pero a pesar de eso, supo doblegar su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sabe que muchas veces nosotros insistimos en orar algo, insistimos en orar algo, insistimos en orar algo, y a veces el Señor sentís como que no te dice lo que querés escuchar, y lo voy a volver a orar y ya deja de insistir? Evidentemente lo que Dios quiere es que pases por allí. Y no es fácil. Pero a la vez, si bien era una hora de angustia, de tristeza, decía que se sentía el triste hasta la muerte, dice una de las versiones. Era la hora de soledad, era la hora de la lucha interior para Jesús. Mire que estaba bajo una presión tan fuerte que los vasos sanguíneos, pequeños capilares, son unas venitas del tamaño de un pelito, se reventaron, y por eso dice que salían sudor como si fuera gotas de sangre. En realidad eran vasos capilares que se le reventaron de la presión que él sentía. Llegó un momento que está relatado no en Mateo, pero en Marcos. Me encanta porque los 3 evangelios sinópticos relatan esta misma historia, y vamos a ver detalles en los 3. Llega un momento en Marcos capítulo 14, versículos 41 y 42, dice, al volver por tercera vez les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? ¿Qué es lo que dice después? Se acabó. Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. La versión Reina Valera, en el versículo 41, dice que cuando vino, dijo, basta. La hora ha venido. ¿A quién le dijo basta? ¿A los discípulos? Estos estaban durmiendo. ¿A quién le dijo basta? A él mismo. ¿A quién le dijo basta? No creo que a los discípulos, pero yo creo que se lo dijo aún al conflicto. Basta. Llega un momento que al conflicto le tenés que decir basta. Al mismo diablo, porque el diablo era el que trataba de hacerlo dudar. No vayas, no lo hagas. Ya se lo había dicho a través de Pedro, no te acontezca esto. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. El diablo lo trataba de convencer para que, ¿qué necesidad hay que hagas eso? ¿Qué necesidad es ponerte así? Mira,
No fue Dios el que dijo basta, el Padre, fue Jesucristo el que dijo basta. Hay que afrontar lo que hay que afrontar. Y a veces en la vida llega el momento donde tenemos que decirle a la circunstancia, tenemos que decirle a la incertidumbre, tenemos que decirle al diablo, cuando tenemos que enfrentar algunas cosas y estamos en esa duda, llega un momento en cuando entendemos qué es lo que Dios quiere, tenemos que decir, se acabó, basta. Basta de luchar. Hay veces que tenés que decir, basta de orar por esto, porque ¿cuántas veces le ha pasado a usted que estaba ore y ore y ore y ore por algo y bien adentro usted sabe que por más que ore, no era lo que Dios quería? Y podemos estar toda la vida detenidos en eso, o puede llegar un momento donde tenemos que decir, ¿sabes qué? Ya está, ya basta. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. En algún momento hay que parar y hay que decidir y hay que decir basta. Basta de estar angustiado, basta. De hecho, yo creo que la angustia mayor de Jesús no fue en la cruz, fue en el Getsemaní. En el momento en que Él dijo basta, yo para mí, sí, la victoria la consumó en la cruz, luego se reforzó, luego se estableció con su resurrección sobre la muerte. Si no hubiera resucitado, hubiera sido un acto de amor y nada más, un acto de amor sacrificial. Sí, con la resurrección se estableció algo, pero para mí, en mi opinión, acepto que usted pueda disentir con esto, Él ganó la batalla cuando dijo basta. Ahí en el Getsemaní dijo, lo voy a hacer, se acabó. Si había alguna duda, dijo basta. Lo voy a hacer. Y esa fue la hora de la victoria. Pero todo esto es interesante, pero quiero llegar a un punto este día. No voy a ser mucho más extenso, pero quiero llegar a una parte del relato que también, si bien fue una hora de angustia, una hora de soledad, una hora donde él tuvo que tener una lucha interior, si bien fue la hora de la victoria, porque para mí ahí ganó la victoria, cuando dijo basta, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, también creo que fue la hora del regalo. Creo que fue la hora del regalo. Mire, la palabra nos enseña que Dios le responde las oraciones de los suyos. Y eso pasó con Jesús. ¿Se acuerdan que Pedro dice que tenemos que estar seguros de que Él va a responder nuestras oraciones? Él está atento a nuestra oración. Juan decía, el Señor nos va a responder si le pedimos algo conforme a su voluntad. Y Hebreos 5:7 dice algo muy interesante. Hebreos capítulo 5, versículo 7, nos echa un poquitito de luz allí. Mire lo que dice. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas, ahí nos muestra cómo fue esa hora, le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Cuando yo leía esto dije, ¿cómo? Dios, el Padre contestó la oración. Si Él le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, no quiero morir así. Y todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? ¿Cómo que Dios le contestó la oración? Porque Él era obediente, dice que Dios le contestó la oración. Mire, el clamor y las lágrimas de Jesús no quedaron sin respuesta. Es más, le voy a decir algo. Yo cometí la burrada, cuando digo burrada es porque es una burrada, de alguna vez en mi vida, ya ve que uno, no sé si le pasa a ustedes, si alguna vez le tocó compartir, yo a veces escucho mis prédicas de hace 20 años atrás y digo, pobre gente, mire, si se va al cielo es demasiado ya. Las barbaridades que le enseñaba cuando estaba en Opio. Y bueno, me ha tocado decir, el silencio de Dios fue la respuesta. Pero ahora dice, pero Dios contestó. ¿Cómo Dios contestó? Las lágrimas no quedaron sin respuesta. Porque no vemos en ese momento que el Padre desde el cielo le diga, hijo, tienes que ir a la cruz, ¿verdad? Pero sí le contestó. Y sabemos que fue a la cruz. Ahora, ¿en qué sentido fue oído el Señor?
Porque Dios no lo libró de la muerte. Cristo tuvo que pasar por el trago amargo de la cruz. Le dijo, si es posible, quiero zafar del trago amargo, pero pasó por el trago amargo. Bueno, le voy a decir qué es lo que pasa. Porque yo enseñaba esas barbaridades. Tenía 20 y tantos años. Dije, ay Dios. Hace poco alguien me dijo, todas esas prédicas las tengo en cassette en la ciudad de Querétaro. Y sí, porque se acuerdan, desde que yo era pastor allá en México, en la Ciudad de México. Y la última vez me encuentro con la persona que tiene esas cintas. Yo le dije, guárdalas, como un testimonial de lo que no hay que hacer en la vida. Pero me dicen, ¿y no pensás digitalizar todo eso? Digo, para que lo difundas. No, le digo yo, no. Tendría que volver a escuchar todos esos años de mensajes porque, a ver, las barbaridades que dije alguna vez en la vida. Pero la verdad es que yo enseñé y dije, no, es como que el Señor ya no lo escuchaba. No hubo el silencio de Dios era la respuesta. Pero porque la perspectiva humana, ser oído, debería implicar una respuesta afirmativa a la petición de Jesús, o sea, librarlo de la cruz. Para decir que el Señor le respondió es porque Jesús le dijo, si es posible pasa de mí esta copa, y el Padre le dijo, bueno, manda un ángel desplumado y que vaya ese a la cruz, ¿no? En lugar tuyo. Pero no es lo que sucedió, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra que Dios le contestó. Claro. Por eso, en otro de los relatos de los evangelios acerca de ese particular momento del Getsemaní, hay un versículo que es, yo digo, una perla que me echa un poquito de luz. Lucas capítulo 22, versículo 41 al 43, dice, entonces se alejó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y se puso a orar, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y dice el versículo el 43, en ese momento, escuche bien, un ángel del cielo se le apareció para darle fortaleza. Ahí está la respuesta de Dios. Ahí está la respuesta de Dios. Dios lo oyó en el sentido de que la voluntad de Él era que fuera la cruz, pero no es fácil, ¿verdad? Hay tragos en la vida y hay procesos en la vida que es muy difícil pasarlos así en seco. Y de eso quiero hablarte este día. En el relato de Lucas se hace muy evidente esta relación causa-efecto entre lo que Jesús pide y la respuesta inmediata del Padre. O sea, Jesús le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, y el Padre inmediatamente dice que le envía un ángel que lo fortalezca. Miren, en el momento en que esto ocurre, según Lucas, fue justo antes de ese famoso sudor de gotas de sangre. O sea, cuando el sufrimiento estaba a pleno, cuando el combate espiritual era feroz, cuando fue la primera de las 3 oraciones, porque si usted lee la segunda oración, la tercera no está relatada, pero la segunda vez que ora, ya ora más liviano. Entre la primera y segunda oración, cuando él llega todo angustiado y dice, no doy más, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La segunda oración que leíamos era un poquito más tranquila, o sea, es como que no estoy diciendo que ya estaba jugando a las bolitas Jesús, pero sí estaba mucho más, como más calmo. ¿Se acuerdan que yo le dije? La primera oración no estaba igual que la segunda, era como más liviana. ¿Sabe qué pasó entre una y otra? Vino un ángel del cielo y le fortaleció. Vino el regalo del cielo. Cuando Jesús estaba al límite de sus fuerzas, recibe lo que más necesita, fuerzas. Y esta es la lección que quiero darte este día y dejarte este día. Dios no siempre te va a librar de la prueba, pero siempre te va a contestar. Y a veces te va a tocar pasar lo que te toque pasar y lo tenés que pasar. Pero
No es que Dios es un tirano y a ver ahora cómo sufrís con la prueba esta. Dice la palabra que convenía, que Dios tenía un propósito y que tenía el instrumento para ese propósito y que convenía que el instrumento pasara por el proceso. Entonces la voluntad de Dios, ahora, Jesús podía haberse hasta bajado de la cruz. Él no tenía pecado, no tenía por qué hacerlo, lo hizo por amor. Y siempre se sometió y fue obediente. Y como Dios sabía, mi hijo es obediente. Escuche bien. Porque dice que a causa de su obediencia Dios le contestó. Como Dios sabía que su hijo iba a ser obediente, dice, no lo voy a dejar solo. Lo voy a fortalecer para que tome esa decisión. No voy a dejar que pase ese trago amargo en seco. Y quiero decirte que Dios no siempre te va a librar de la prueba, pero siempre te va a dar los recursos adecuados para que afrontes la prueba en el momento adecuado. Siempre va a haber un regalo del cielo. Tal vez estás pasando por cosas que Dios no va a hacer. O sea, yo quiero, a ver, quiero ser muy claro en algunas cosas, ¿no? Ya le dije, muchas veces le enseñé a usted que hay pruebas por las cuales pasamos por nuestras malas decisiones, ¿no? O sea, tal es así que, bueno, me salió alto el colesterol, bueno, largar los salamines, ¿no? O sea, ¿sí me explico? O sea, estoy pasando por una prueba de salud, tengo diabetes, tengo diabetes, pastor, y se me está poniendo mal eso. ¿Y qué estás comiendo? Y bueno, y como factura y tomo Coca-Cola. Bueno, no me refiero a ese tipo de pruebas, pero hay situaciones en la vida que nos tocan pasar, que muchas veces le decimos a Dios, Padre, y le decimos, hermanos, oren porque no quiero para que no pase por esto, oren por aquello. Y a veces Dios necesita que pases por eso porque conviene que como instrumento, porque hay algo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Dios no te hace sufrir porque le da la gana de que sufras. A veces la prueba en nuestra vida significa el proceso por el cual un instrumento pasa para ser útil en un propósito. Y a veces le vas a decir a Dios, Señor, no, líbrame de esto. Y a veces Dios no te va a librar, pero lo que va a hacer, te va a mandar un ángel. O te va a mandar un regalo del cielo. Y ese regalo del cielo te va a dar la fuerza para que te puedas parar y decir basta. Si no hubiera estado ese ángel, no sé si hubiera habido un basta, un se acabó. Pero hubo un basta, hubo un se acabó, porque hubo un regalo del cielo. A todos nos toca proceso y regalo. Escuche bien. A todos nosotros nos toca proceso y regalo. O sea, volviendo al pasaje de Hebreos, al primero que te leí hoy, Hebreos 2:10, vamos a ver que puede aplicarse a nosotros de la misma manera que a Jesús. Yo le mandé, no soy un hereje, solo que hice una paráfrasis con el versículo, no sé si lo tenemos ahí, Vicky, a ver, ponelo. Dice así, Dios, algo pasó ahí, está prendido ¿sí? Es el cielo que me está mandando un mensaje, terminé la prédica. Ya se hizo tarde. Parece que es el cielo ese. Escuche bien. Hebreos 2:10. Dice Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió. ¿Tenemos la segunda parte? Ay, no me lo pusieron. Mati, ¿dónde está Mati? No sé, pero algo no pusieron. Bueno, se lo voy a decir yo. Dios, por quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió, yo puse entre comillas, cumplir sus planes y propósitos a través de, ponerle tu nombre ahí, Sandra, Marcela, Delia, Daniel, Mariela, Ivana. Dios, fíjate en casi la última página, Hebreos 2:10, ahí que está parafraseado. Eligió cumplir sus planes y sus propósitos a través de... Y convenía a Dios que mediante el proceso hiciera a Emmanuel,
un líder perfecto o un instrumento perfecto, apto para hacer su voluntad. A ver si ahí está. Dios, por medio de quien todo fue hecho, eligió, entre comillas, cumplir un plan, un propósito a través de tu vida, ponerle tu nombre ahí. Y convenía a Dios que mediante, con Cristo fue el sufrimiento, yo no sé cuál sea tu proceso, hiciera a tu nombre, ¿sí? O sea, te hiciera a vos alguien perfecto. ¿Por qué perfecto? Apto para hacer su voluntad. ¿Sabe que a veces, como le decía no hace mucho, cuando hablé de crecimiento, a veces Dios tiene planes para nuestra vida y uno dice, ¿por qué no se cumplen? Porque todavía no estamos preparados. Y alguna de las cosas que Dios no hace con nosotros es porque todavía estamos nosotros ahí peleándola. Pero quiero decirte hoy que para todos nos toca el proceso y el regalo. Y aun cuando sientas que la lucha es muy fuerte y que no puedes llegar a la meta, Dios no te deja solo. En ese momento un ángel del cielo se te apareció o se te va a aparecer para darte fortaleza. Bueno, llámalo un regalo del cielo. Y yo sé que algunos, ya voy a concluir, yo sé que sabemos que Cristo salió victorioso de la lucha en el Getsemaní porque después fue a la cruz. Y me llama la atención porque el credo de los apóstoles, el año pasado los jóvenes vieron esto, en el credo de los apóstoles aparecen dos impresionantes frases relativas a Jesucristo. Dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Así, ahí se condensa en esa frase la humillación de Cristo, lo crudo que fue, lo que le tocó al Señor cuando fue a la cruz. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y si esas fueran las últimas frases del credo, la confesión de la fe cristiana sería una cosa horrible. O sea, terminó así. Pero no es esa, porque si fuera esa la última frase del credo, el ministerio de Jesús hubiera terminado siendo sacrificado en una cruz, una tragedia, algo desconsolador, cómo lo mataron, cómo lo hicieron 1000 pedazos, se derrumbaron todas las esperanzas, pero el credo no cierra con esa palabra, con la palabra sepultado, porque añade, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Mire, la decisión del Señor no terminaba con la prueba. Y muchos de nosotros pensamos que nuestra vida termina en la prueba. Si nuestra vida terminara destruida con la prueba, entonces nuestra vida sería tal vez un poema muy romántico, pero falto de poder, carente de poder. Tu vida no termina en tu prueba, tu vida continúa hasta que Dios cumple el propósito en tu vida. Hasta que se cumple lo que Él quiere. Tu vida termina hasta que el propósito se cumple. Por eso lo más trascendental en la historia de la salvación lo dice esta frase. No podemos separar el mensaje de la cruz con el de la proclamación de la resurrección y la exaltación del Señor. Él murió pero resucitó. No podemos separar uno de otro. La resurrección del Señor es el milagro de mayor trascendencia, es el fundamento tuyo y mío de la iglesia, de la fe, la garantía de que tenemos una esperanza, como te decía en la primera parte de esta reunión, tenemos esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesús. Primera de Corintios 15:57 dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen, yo tengo la victoria sobre el pecado y sobre la muerte? ¿Por qué? Porque Jesús venció. De hecho, yo creo que la victoria de Jesús te da la gracia y te fortalece en la debilidad de tus getsemanís, de tus momentos de presión. Yo creo que tenemos victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre toda debilidad, porque Jesús venció. Así que hoy vos y yo, porque Jesús venció,
el cielo sigue enviándote regalos a vos y a mí. Y yo no sé por lo que vos estés pasando hoy, pero quiero decirte hoy que recibas el regalo del cielo. ¿Cuál es el regalo del cielo? La fortaleza que necesitas para afrontar lo que tengas que afrontar. No siempre el regalo del cielo es que Dios te diga, no, no vas a pasar. No, el regalo del cielo es, vas a cumplir con tu propósito, vas a salir victorioso. Y para que puedas cumplir con eso, yo te voy a dar la fuerza que necesitas. Yo te voy a dar el recurso que necesitas. Yo te voy a dar la gracia que necesitas. Tal vez en este tiempo has tratado de enfrentar tus luchas solito, solita. Hay luchas que no vas a evitar, pero no tenés por qué enfrentarlo solo. Porque hay uno, primero hay uno que fue probado en todo, pero sin pecado, dice la palabra, ¿verdad? Que es Jesús, que venció y resucitó. Pero esta mañana vengo a decirte, ¿dónde está Juan Pablo? Esta mañana vengo a decirte que Jesús tiene un regalo del cielo para ti. Es el tiempo de recibir ese regalo del cielo. Por eso dice 1 Corintios 15, 58, ya termino. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Tal vez este tiempo estás cansado, cansada afrontando algún proceso. Hoy vengo a decirte que hay un regalo del cielo para ti y que ese regalo viene junto con la victoria que Cristo obtuvo en la cruz para ti. ¿Por qué no te pones de pie?